Buen día. Hola, Hola. Buen día. buenas. Hoy ya primer programa sin Cami. Es difícil, seguramente si Cami nos estás mirando. Cami está recursando, me eh, parece. claro, Está tipo, ya cursando. debe estar cursando. Pero Sí. bueno, nos cambió toda la disposición de las cámaras. Cami, volvé. Por favor. Bueno, hoy se viene tremendo programa, tenemos muchísimas cosas. ¿Qué onda? ¿Cómo fue? ¿Cómo vinieron hasta acá el viaje? No, La vez con pasada mucho fue... sueño. No, fue durísimo hoy. Viajé sentada, pero fue muy duro. Es lo importante. Fue realmente duro. Yo dormí 6 horas. Para mí es un re problema dormir 6 horas porque las conté. O sea, es como digo, no, si no dormí las 8 horas voy a estar, no voy a estar David te activo. anuncia que no durmió 8 horas como para justificar Claro. el no me pidan Sí, sí. demasiado. Como... No, pasa que yo soy consciente de que lo más importante para la salud es el sueño y que hay que dormir 8 horas y cambia toda mi homeostasis cuando no duermo 8 horas. Pero bueno. Bueno, sí, igual está bien. Yo tipo hay veces que, por ejemplo, antes de irme a dormir, si ya es muy tarde, hago un conteo de, bueno, voy a dormir tantas horas para después trabajar. Pero no tengo problema porque, bueno, después me metí una siestita y estoy. Pero bueno, Re pesado igual, ¿dónde está la juventud? mal, la juventud rápida. Pero bueno, tenemos bastantes cosas. Por un lado, yo traje, bueno, todo lo que es... Pará, porque este fin de el domingo Eso, iba a contar, obvio, eso. tuvimos una gran actividad, muy hermosa actividad, de la que Sí. formó parte muchas personas re lindas que se coparon un montón. Hicimos una limpieza de río en la Reserva Natural del Corredor. Sí. Y nada, eso. A La partir de primera, eso sí. desencadena lo que traemos hoy. Total. Bueno, la primera limpieza de Río de Conotes, a mí la verdad estuvo muy buena porque generó muchas cosas. De hecho, de repente después veíamos publicaciones de gente que vino y lo subía y fue algo muy bueno. Pero bueno, así como también tuvo sus cosas buenas, estuvimos limpiando lo que es el río Reconquista. El río Reconquista es el segundo río más contaminado a nivel país. Representa que más de 4 millones de personas que habitan limítrofes a este río se ven súper afectadas por las condiciones en las que está. Las principales responsables de estas contaminaciones son, en principio, bueno, siempre lo que son las industrias. Se especulan que son más de 20.000 industrias que tiran justamente sus desechos en el río. Y también De un manera gran... totalmente ilegal. Obviamente. No De está hecho, regulado. nos había dicho, viste, no, por las dudas no voy a decir, pero en la reserva nos habían mencionado de que, nada, unas semanas atrás habían visto un líquido blanco arriba de lo que era el río Reconquista, que era claramente una... Sí, como una espuma blanca bien densa que nada, era como la señal de que había un desecho nuevo y Y que algo totalmente tiene que raro. cambiar. Sí. Vimos las tortugas, hay muchas tortugas muy lindas, hay tortugas, hay peces, así que hay biodiversidad, hay fauna en ese río. Y bueno, es muy interesante lo que vas a traer porque es súper importante. Es súper importante también. A mí yo creo que lo que me llevó después de esta actividad, por un lado, imagínate un ambientalista estar viendo la situación del río, que realmente está muy mal. Sacamos mucha basura, de hecho el reel que subimos ahí con Otes ahí está muy bueno. Vos cuando sacás la bolsa esa, que es un coso gigante. Sí. Pero bueno, el tema de esto es que, por ejemplo, nosotros cuando viajamos, no sé, al sur o a algún lugar con montañas, lo que sea, y estamos cerca de un río, lo que hacemos siempre es, o la mayoría, bueno, tomarse un té, quedarse ahí mirando, observando, hablando. La realidad es que también así debería ser acá los ríos en todo lo que es Zamba, donde nosotros residimos. Porque es esto también, hasta hace poco está hablando del tema de lo que es el ambientalismo y la crisis climática. Es mucho más que solo justamente el calentamiento global, sino que también es todo esto de la desconexión que tenemos con la naturaleza. O sea, nosotros también deberíamos poder gozar, bueno, de un río acá en nuestra capital. Pero es algo que justamente se ve muy complicado. Y traje un informe de la FAN, que es la Fundación Ambiente y Recursos Naturales, del año 2007, ya hace bastante, que traía justamente uno de estos barrios que son limítrofes al río Reconquista, que se llama Barrio El Arco, que la gran problemática que tienen es todo el tema de que no tiene una red cloacal. ¿Qué pasa esto? No es solo el problema, sino que en este reporte dicen creo que lo sacan en el año 2007, pero también hay bastantes índices del 2004, 2005, que un 50% de lo que son los habitantes de este barrio toman agua de pozo, que esa agua de pozo está altamente contaminada por justamente el río Reconquista, que no es solo este barrio es solo un ejemplo de la cantidad de poblaciones que se encuentran cerca y limítrofes a este río. Y el problema de esto es que este 50%, realmente ahí está muy denso en lo que es este agua y contrae más de 11 enfermedades que son súper terminales, que de hecho trajimos un gráfico que ahí está
O sea, es tremendo esto, que esto lo hacen los vecinos en el área 2004-2005, y mencionan que los vecinos que están más cerca del arroyo muestran como, bueno, enfermedades más cancerígenas y muchos fallecidos a causa de justamente vincularse no solo cerca del arroyo en temas de agua, sino justamente lo que es la contaminación del aire que genera esto. Que es tremendo, o sea, no es solo traer tipo cosas malas esto, pero la realidad es algo importante para visibilizar, y más nosotros que estuvimos ahí haciendo una jornada. Lo que está bueno, también trajo una organización que está incidiendo en todo esto, que de hecho después la podemos compartir en el coso, tipo el link para que lo sigan, que se llama la Reserva San Martín. El Instagram es reserva, sanmartin.reserva o reserva.sanmartín, que lo que vienen haciendo justamente es darle voz a toda la problemática del río Reconquista e intentar recuperarlo, porque la realidad es esto, nosotros vimos lo mal que está. Sacamos más de 300 kilos de basura. Sí, es una locura. Muchísimo. Igual éramos muchas personas. Fue Sí, muy sí, divertido. sí. Pero también hicimos control de exóticas. Queremos hacer como un pasillito y que, bueno, también el río se pueda disfrutar, y para eso hay que limpiarlo. No saben la cantidad de cosas que había. O sea, David en un momento sacó una sábana de 2 plazas. No, sí, eso. Pará, y todavía no subimos al reel, hicimos. No, los poleo no. Bueno, a la gente que nos está viendo, sí. Vamos a hacer una merienda con las cosas que sacamos. Vamos a hacer una merienda con agua contaminada, no. No, pero de todo. O sea, desde sachet que decís, este está hace años. Sí, o sea, estaban borradas las letras, el color del paquete, porque estaba hace años. Vasos que decís, esto lo dejás, no sé, unos años más y se desintegra totalmente, porque está hace mucho tiempo. O sea, realmente hace mucho tiempo hay mucha basura ahí enterrada en esos montones de tierra. Sí, había un termotanque, que eso es tremendo. Lo que pasa es esto, que la realidad, por ejemplo, nosotros estamos haciendo la jornada en el corredor en San Miguel, pero esta problemática, o sea, el Reconquista recorre un montonazo de municipios, entonces no solo se refleja en lo que es, bueno, adaptar políticas en cierto punto, que de hecho en este informe la FARM, que también lo recomiendo, después lo pueden buscar y descargar, habla sobre un par de proyectos que se estaban, provinciales que estaban con todo este tema. La realidad es que desde este año 2007 hasta la actualidad no es algo que se solucionó. De hecho, iba a tener un video muy dramático y los chicos me dijeron, mejor no, que justamente es un reportaje del año 2016 de los vecinos de este mismo barrio que siguen en las mismas condiciones. O sea, esto es algo que se sigue replicando y estamos hablando de montones de años. Pero bueno, me estamos parecía... hablando de vuelta, un pueblo muy vulnerable que paga las cagadas de unos pocos millonarios. O sea, es gente que realmente no le queda otra que tomar agua de donde toma agua. Sí, o sea, sí. es eso, no tomar agua. Entonces es como... No, y ¿sabes lo peor de eso? indignante. Que en este mismo barrio Largo está, o sea, justamente hay 2 countries que se hicieron también, cuando hacen estos countries, les hicieron una red de agua nueva que tiene más profundidad, que obviamente para la gente que está en los countries tiene agua de calidad, pero en todo este proyecto nunca fueron tenidos en cuenta toda esta población. O sea, la realidad es que sí, hay una impunidad gigante en todo esto, y creo que es la clara demostración de que, bueno, lo ambiental desemboca en lo social obligatoriamente. Así que eso, yo creo que nada, estuvo bueno traerlo y también era necesario, sobre todo para después la experiencia que tuvimos. Así que bueno, era un poco traer de esto. Sí, yo saco de esa experiencia que es muy lindo, también, además de lo que es la acción con tantas personas, es esto de poder ir y ver cómo los cambios pasan y suceden, y de repente vos conocés este río, está todo contaminado, tenés esta acción, y después de la acción que sacamos 300 kilos, ya es otro río completamente distinto, mucho más lindo, y está bueno todas estas actividades por cómo vos ves el cambio que es real y que se puede hacer. Total. Así que bueno, por un lado te traíamos esta columna, después teníamos algo de nuestro querido amigo David. Sí, no sé si vieron, pero el IPCC, que es el Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático, hizo un informe sobre cuáles son las problemáticas ambientales, sobre el calentamiento global, y entiendo que esto puede ser quizás una obviedad, porque es de conocimiento público, pero sinceramente me encuentro con que las personas hay cosas básicas que no las están quizás incorporando, y está bueno revisar eso, porque estamos hablando de un informe que hacen los científicos para determinar
cuál es la realidad del planeta Tierra y de esta crisis, y que tenemos que basarnos en esa información, porque hay gente que literalmente estudia científicamente cuáles son las realidades y después uno puede tener distintas narrativas o formas de interpretarlo, pero estamos hablando de datos. Bueno, en este caso voy con lo más básico. Por ejemplo, si hablamos de tiempo, clima y cambio climático, estamos hablando de cosas distintas. Por ejemplo, el tiempo hace referencia a las condiciones meteorológicas que cambian en pocos minutos, horas, días o semanas. Después el clima hace referencia al tiempo, pero en un promedio más largo. Y después el cambio climático se produce cuando estas condiciones promedio que tenemos en los estados de la meteorología empiezan a cambiar a causas naturales o provocadas por el ser humano. Y acá sí hacer la distinción entre que el cambio climático existe naturalmente y también es provocado por el ser humano. Algunos ejemplos, quizás como para traer de cambio climático, pueden ser el aumento de las temperaturas, las variaciones en las precipitaciones y el incremento de los eventos meteorológicos extremos. O sea, vos me estás diciendo que cuando buscamos temperatura para ver si me pongo un suéter o no, está mal. Tendría que buscar tiempo, ponele. No, o sea, está bien. Lo único que quizás en relación a esto yo destaco es que muchas veces uno asocia como que es de manera lineal, ¿no? Primero vos tenés el tiempo, entonces buscás en Google el tiempo y ves que se equivoca a veces el tiempo y dice que va a estar nublado, pero al final está re soleado. Entonces vos decís, ¿y cómo van a saber si realmente aumentaron las temperaturas a nivel macro, ¿no? O a nivel de años? Bueno, la realidad es que justamente eso se condice de esta forma, ¿no? Porque es más difícil determinar algo específico en un momento determinado porque existen un montón de variaciones micro, pero en la macro vos podés leer y hay un montón de simulaciones que te expresan realmente que sí hay aumentos de temperatura. Claro, bueno, un argumento negacionista es eso, el cambio climático siempre existió. Claro. Sí. De hecho, el discurso presidencial, recuerdo en su momento, Sí. era eso. Pero bueno, viene y trajiste como así como un... Bueno, en realidad iba a explicar un par de cosas más, Sí. pero sí, voy a esto que dicen, ¿no? Cómo poder superar ese argumento negacionista, porque hay evidencia científica y empírica de que nosotros afectamos. Y eso tiene que ser la base para la interpretación de esta problemática y después uno va buscando información y todo. Pero si uno no entiende que el ser humano está afectando, entonces estamos de base mal. Hay algo que es el efecto invernadero, que es también muy conocido, y que está bueno saber, bueno, que por ejemplo el efecto invernadero es un efecto que se produce en el planeta Tierra gracias a la capa de ozono, que está compuesta por moléculas de oxígeno, y que funcionan como capa... bueno, se le llama efecto invernadero justamente porque tiene esa función, ¿no? de mantener la temperatura interna. Y esto es necesario. Sin el efecto invernadero, que naturalmente existe, no podría existir la vida en el planeta como la conocemos porque las temperaturas serían mucho más bajas y sería imposible que estemos vivos. Entonces, ¿el efecto invernadero existe naturalmente? Sí, buenísimo. Ahora, nosotros también contaminamos con lo que se llaman los gases de efecto invernadero. Estamos hablando de, bueno, por ejemplo, la ganadería que produce metano o mismo... Sí, el dióxido de carbono. El dióxido de carbono, sí, Sí. lo más conocido. Constantemente son gases que suben a la capa de ozono y la van como de alguna forma abriendo. No es el término, pero sí es como que se va degradando. Y esto lo que hace es, bueno, un montón de afecciones que terminan aumentando la temperatura de la Tierra. Y acá lo que hay que distinguir justamente es cómo es si el efecto invernadero es un proceso natural, cómo lo distinguimos de los efectos que produce el ser humano en esa relación. Bueno, hay un gráfico que a mí me gustaría presentar, que en este informe del IPCC justamente está publicado, en donde muestra cómo sabemos que realmente el ser humano está provocando el cambio climático y te muestran una simulación. Es re interesante porque se pueden hacer simulaciones
de cómo cambia el clima, en este caso el calentamiento global, podemos ver las simulaciones de, por ejemplo, en rojo están los gases de efecto invernadero de origen humano. En cambio, después en gris vamos a tener combinadas las causas humanas y naturales. Después, las causas naturales solas en verde y los aerosoles de origen humano en celeste. Claro, vos podés ver cómo esta gráfica te simula cómo serían las temperaturas. Estamos hablando, fíjense, 1850 en adelante, después de la Revolución Industrial. Entonces, vemos cómo bueno, perdón, me está faltando decir que las observaciones, que es la que está en negro, es lo que se observa, ¿no? Las temperaturas reales que observamos. Claro, que están Sí. visibles, sí. Y que no coinciden sino cuando simulamos y se expresan los efectos que tienen los gases de efecto invernadero de origen humano. Si nosotros sacamos eso, las causas naturales, de alguna forma es como si el planeta Tierra mantiene su homeostasis y un equilibrio neutral. Los aerosoles, bueno, es interesante porque los aerosoles que nosotros son contaminantes, ¿no? Los que liberamos a la atmósfera. De hecho, había uno, no me acuerdo bien, pero la realidad es que, por ejemplo, las heladeras también como usan un líquido, o los aires acondicionados. No, los aires acondicionados. Aires acondicionados eran. Sí. Que sí, o sea, en lo cotidiano las usamos... heladeras también me parece. Es una cuestión de refrigeración. Sí, NFC, algo así. Tipo, no NFC, Bueno, después traemos la data. pero algo de esa cosa. Sí. Después traemos la data. Bueno, nada, y esos también lo que hacen es como que... Bueno, también bajan la temperatura de alguna forma porque afectan y es interesante porque solo las observaciones de cómo la temperatura aumenta en el planeta solo puede ser reflejada si como incluimos lo que es la contaminación y los gases de efecto invernadero provocados por el ser humano. Eso está realmente muy interesante, me parece que está bueno tenerlo en cuenta porque posta de nosotros podemos simular. No, siento eso. que es una base, pero que un poco bueno, junto con la paupérrima educación ambiental que hay hoy en día, esta base que es, o sea, literalmente de base se pierde, o sea, ya no lo tenemos tan en cuenta a la hora de, no sé, de relacionarnos o de expresarnos. De repente hoy aparecen cuestiones más importantes, pero el saber esto es básico. Claro, sí, sí. No, sí, es necesario también mismo en todo lo que es, de hecho, bueno, todo lo que es el IPCC es como la fuente, yo creo que siempre cuando hay que agarrar algún recurso es guiarse en base a eso. Pero me acuerdo que también este gráfico, creo que era este mismo, que lo habíamos llevado adelante cuando justamente después del discurso presidencial se había anunciado esto, como que el cambio climático existe siempre y que no tiene nada que ver a causa del humano, que creo que también en Econotes habíamos hablado y usado este gráfico, y es algo justamente clave para desvanecer todos los discursos negacionistas que constantemente aparecen y van a seguir apareciendo. Pero bueno, yo siempre tomo eso, por ejemplo, hace un par de programas como había dicho Andy, que programón, había mencionado esto, que la realidad hasta mismos estos discursos, yo creo que no existe el negacionismo climático, sino es un negacionismo con intereses de por medio. Sí. Creo que con esto es la demostración obvia de que esto existe y es por culpa de nosotros. Sí, nada, como para cerrar la idea, porque creo que ni siquiera la pude cerrar bien, es cambio climático es natural. Vos podés ver una erupción volcánica y eso eleva a la capa de ozono cenizas y dióxido de azufre, que también eso provoca que bajen las temperaturas y ahí hay un cambio climático. Pero eso no implica que sea un problema, ¿no?, para el equilibrio del planeta. Ya en cambio el calentamiento global es cuando vemos como en el gráfico que las temperaturas ya se extienden a extremos y empiezan a aumentar de manera en la que cambian todo el equilibrio del planeta Tierra, porque bueno, el clima lo determina todo, ¿no? Si hay más calor, vienen sequías, a la vez... sí, también hay que ver si la erupción volcánica es realmente natural o también tiene que ver con el resultado de algún tipo de cambio también de temperatura.
que también tiene que ver con la influencia del humano en él. Sí, o sea, lo traigo en principio como en contraposición de que sí existe naturalmente el cambio climático. Ahora, el calentamiento global solo se entiende como la elevación de las temperaturas en un desequilibrio que contempla necesariamente que el ser humano afecta de manera desequilibrada a la temperatura del planeta Tierra. Y después, bueno, obviamente uno tiene que empezar a pensar de manera integral cómo es que estas cosas se afectan, porque después al cambiar la variabilidad o mismo la cercanía con la que estos fenómenos suceden, empiezan a tener problemas como, bueno, inundaciones, por ejemplo, porque vos podés tener una elevación del mar, pero también mucha tormenta y que eso te genere un montón de inundaciones costeras que son terribles de manejar y asimismo de otras formas, ¿no? Podemos traerlo. Las Islas Maldivas está sufriendo una crisis terrible por eso. Sí, bueno, todos los archipiélagos en realidad que estaban por esa zona. Yo me acuerdo hace bastante, de hecho, justo tuve que hacer un estudio de eso y es tremendo. Todos los, en general, que son como estos microestados, bueno, es algo que también es bastante problemático por justamente la subida del agua, del nivel del agua. Así que bueno, me parece algo muy bueno porque hoy no trajimos las noticias típicas de la mañana, pero trajimos cosas más técnicas que también está bueno para empezar a variar. Acá Cami Córdoba dice que le llena de orgullo la info que estás tirando. Cami es como nuestra persona más técnica que conoces. Sí. Pero bueno, también ahora vamos a hacer un breve espacio publicitario porque ¿qué viene después? Porque después viene una persona muy especial, muy importante para nosotros que esté acá en la radio, así que nada, vayamos con el espacio y después les contamos un poco más. Dale. Volvimos. Me encanta que siempre son re cortitos, tipo, siempre decimos, ahora un toque volvemos, eso es un minuto. Bueno. Me mirá a mí. Bueno, tenemos acá por primera vez a Santi. Santi, bueno, te voy a dejar presentarte, pero primero yo voy a contar mi experiencia con Santi. Yo a Santi lo conocí en un momento muy importante de mi militancia ambiental. Creo que fue uno de los eventos más importantes y que me marcó bastante. Habíamos ido a un campamento hace ya, ¿cuánto? 2 años. Hace 2022, en octubre de 2022. Ok, 2 años. Y lo conocí ahí y éramos muy chicos, teníamos como, no sé, mucho, sí, creo que ni en pedo me imaginaba lo que tal vez podemos estar haciendo ahora. Pero bueno, no sé, vamos a hacerte un par de preguntas. Obviamente vos explayate para donde quieras y donde te sientas cómodo. Son Dale. más preguntas como de guía. Pero bueno, no sé, presentate como te sientas cómodo. Dale, me presento. Soy Santiago Eulmesequian, tengo 18 años, milito en Jóvenes por el Clima Argentina. A Nau también la conocí en ese campamento que hicimos hace 2 años con chicos de Argentina y de Uruguay. Nos fuimos a Colonia del Sacramento gratis, nos fuimos con varios chicos también de entre 16, 17, 18 años. Y bueno, ahí creo que la vi por primera vez del campamento hace una semana, o sea, estamos hablando de hace nada. Sí. Pero bueno, Sí. nada, un gusto estar acá. No, bueno, en mi caso yo también, nunca tuve la oportunidad de conocerte, pero sí te he visto en Jóvenes por el Clima o algunos reels, y sé que, bueno, también el tema del programa, yo ya sabía eso, sé que también venís haciendo un laburo genial en todo lo que es esto, así que felicidades. Y bueno, preparamos eso, nosotros siempre está bueno aclarar esto de cuando empezamos el programa, que se sientan cómodos, que esto es en realidad un espacio como para esto, estar extendidos porque así lo manejamos. Así que bueno, si querés, tipo... Sí, no sé, yo quería empezar hablando también como parte de tu presentación. Quiero que me cuentes cómo empezó un poco tu militancia Claro, en general. ok. Bueno, comencé a militar a los 13 años en el 2019 cuando surge este movimiento internacional, como que explota el movimiento internacional ambientalista con principalmente el movimiento Fridays for Future en su momento. Jóvenes por el Clima surge como la representación acá en Argentina de ese movimiento, pero más enfocado en problemáticas particulares que tenemos acá en Argentina, como por ejemplo, considerando que tenemos una crisis económica muy importante, también un alto porcentaje de pobreza en la población, y enfocándolo desde una perspectiva también latinoamericana, ¿no? Como el impacto ambiental no solamente afecta a lo que se considera la naturaleza, sino directamente a las personas, afecta también a la economía directamente y al crecimiento económico de un país. Y bueno, así surge Jóvenes por el Clima en marzo de 2019. Yo me sumo un poquito después, en agosto del 2019. Y fue más un interés
que fue surgiendo desde que yo era muy chico para entrar a mi colegio secundario, como que hice toda una investigación sobre energía renovable, ya venía para ir de trasfondo todo lo que era el interés en eso, principalmente en las energías renovables, que después vamos a hablar un poquito más porque estoy haciendo un par de proyectos sobre esto, pero no lo quiero adelantar todavía. Pero bueno, y ahí me sumé también como por el interés al ver Greta Thunberg, una chica de 15 años que estaba frente al Parlamento en Suecia, como que era realmente inspirador, y más teniendo en cuenta que tenía 2 años menos que ella, y dije, bueno, yo también puedo aportar algo a este movimiento internacional, y bueno, así fue como me sumé a Jóvenes por el Clima Argentina. Total. O sea, lo viste un poco en su crecimiento, nacimiento. Sí. O sea, se funda en marzo. Yo entré un poquito después, pero sí, o sea, estoy hace 5 años ya casi en Jóvenes por el Clima. Sí, un Muy montón. bien. Sí. Bueno, no sé. Te iba a preguntar algo más que se me había ocurrido recién, pero se me fue. No, aparte, bueno, yo también traía esto de, bueno, un poco lo que es el movimiento Jóvenes por el Clima. O sea, esto nace en 2019. ¿Qué es más o menos ese movimiento que se hace, que es como que explota en diversos países este movimiento de Jóvenes por el Clima que habías mencionado? Sí, Fridays for Future. Eso. Y eso nace todo por justamente Greta Thunberg. Sí. Bueno, bien ahí. Lo mismo, bueno, también no sé qué en esto, o sea, ahora también qué están llevando adelante de lo que es Jóvenes por el Clima, mismo su militancia ahora, también, bueno, en estos tiempos, ¿a dónde sentís como que apunta todo eso? ¿O a dónde apuntás vos dentro de eso? Si son, bueno, aparentemente las energías renovables te interesan, pero ¿cuál es tu posicionamiento tal vez en la organización? Primero, Jóvenes por el Clima se diferencia un poco también de otras organizaciones ambientales tradicionales, porque nosotros nos consideramos una organización política, no partidaria, pero una organización política que intenta influir dentro del proceso de toma de decisiones, ya sea en el Congreso, con la sanción de distintas leyes que impulsamos en su momento, como la Ley de Educación Ambiental en el 2021, luego la Ley Yolanda, que se educa a funcionarios públicos sobre cambio climático y ambiente en el 2020, o luego la Ley de Presupuestos Mínimos de Mitigación y Adaptación al Cambio Climático en 2019, por ejemplo, para tirar algunos ejemplos. Estuvimos impulsando distintas leyes, como la Ley de Humedales, que no se logró su sanción, y ahora en este contexto actual está bastante complicada la sanción, y por eso pasamos a otra agenda en ese sentido, como más hablar sobre energía, porque en este momento es difícil pensar en la posible sanción de una ley de humedales, por justamente cómo están repartidas las bancas en el Congreso, y luego también quién está presidiendo justamente Argentina, ¿no? ¿Estamos teniendo problemas técnicos con el sonido? Sí. ¿Qué ¿Sabes es? qué? A ver, creo que es por acá. Ok. ese se está enchufó ahí va. Claro, yo estaba pensando... ahí va. A ver, ahí habla. Hola. ¿Se escucha bien? Ahí va. A ver, Ok, perfecto. Ahí Disculpen va. si toqué No, algo. No. El tema es que, claro, Lo que tipo, tiene es la que mesa cuando está- nos apoyamos así, se escucha. Entonces, Ok. es... Listo, pero- no apoyo. Mirá, acá a ver, igual traen una pregunta para vos. Mi pregunta para Santi. Sí. Él siente que desde el 2019 hasta ahora hubo una mejora en Micrófono. cantidad de gente que se unió a la militancia. Perdón. O sea, básicamente, ¿sentís que de más o menos 2019 mismo también puede ser un reflejo en lo que es Jóvenes por el Clima? ¿Sentís que el movimiento juvenil se está metiendo o abocando más a todo lo que es la militancia socioambiental? ¿O cómo ves más o menos cómo está dividido todo esto? Sí, lo veo también como, por ejemplo, reflejado dentro de lo que... ¿Se escucha bien? A ver, sí. ¿Se escucha bien, no? Sí. Ok, dentro de lo que se ve reflejado, por ejemplo, el crecimiento de las organizaciones ambientales acá en Argentina, o principalmente en Jóvenes por el Clima, comenzamos con 30.000 seguidores, ahora tenemos 200.000, que en un momento estuvimos un poco estancados también el año pasado, pero ahora vuelve a crecer la cuenta y vuelve a crecer el interés por el tema ambiental. Dentro de la militancia, por ejemplo, el primer campamento que hicimos, nosotros hacemos campamentos nacionales en los que, o sea, Jóvenes por el Clima es una organización nacional, estamos en provincias como Mendoza, Córdoba, estamos también en Salta, estamos en Neuquén, y me está faltando una, y en Tucumán, que es uno de los pocos más importantes y de los más grandes acá dentro de Jóvenes por el Clima. Hacemos campamentos nacionales en los que nos reunimos y debatimos también sobre las distintas agendas que manejamos en los distintos focos. Y en el primer campamento que hicimos fuimos 70. En el último que hicimos este año, el primero fue hace 2 años. Este último que hicimos fuimos 130 personas. Por ejemplo, para intentar comprender la dimensión de, bueno, cómo va creciendo la militancia ambiental dentro de Argentina, y principalmente nosotros lo vemos en nuestro movimiento. Así que yo creo que sí. Todavía hay un reto muy grande dentro, también como hablaba Nau antes, de la educación ambiental en Argentina, que no hay una gran, aunque haya una ley, no está bien implementada. Casi ninguna escuela tiene educación ambiental dentro de nuestro país. E igualmente viene como creciendo el conocimiento general acerca de este tema, y en muchas ocasiones
No en todas, pero viene creciendo también la importancia que se le da al tema del cambio climático, del ambientalismo en particular. Sí, sí, yo también coincido como en eso que, bueno, lo que es la juventud, de a poco se va abocando también en eso porque la realidad es que en este momento, digo, es algo que nos afecta a todos y convivimos también con la crisis climática. Entonces, siendo joven, también que uno cuando es joven también busca identificarse con algo, siento que es algo que nos representa porque la realidad es algo que convivimos nosotros como generación, imagínate también lo que sean las generaciones futuras. Así que sí, yo también concuerdo con eso porque la realidad es esto, también es lo que nos queda a nosotros, justamente poder incidir en todas estas problemáticas. Pero bueno, también en eso lo que vienen haciendo por Jóvenes por el Clima, todo lo que es la militancia, viste, política, o sea, podemos decir que más o menos su próximo proyecto acá futuro también es como incidir en lo que es la ley de humedales, o mismo también están ya incidiendo como alguna política pública. Nosotros principalmente lo que estamos debatiendo en este momento es más la importancia de desarrollar un autoabastecimiento energético y, por ejemplo, impulsar todo lo que es la transición energética en energías renovables. Luego también hablamos muchísimo en el discurso sobre el tema del litio, de cómo nosotros tendríamos como país tener la posibilidad y producir de esta forma, no solamente exportar la materia prima, sino generar valor agregado a partir de estos materiales que tenemos. Estos materiales mineros que van a ser importantes para la transición energética, al igual que el cobre, por ejemplo, que Argentina no tiene una producción de cobre, a diferencia, por ejemplo, de Chile, que tenemos la misma cordillera. Nosotros venimos impulsando principalmente ese debate porque, bueno, la agenda política de este momento, al igual como antes también impulsamos la ley de envases con inclusión social, que era una ley que le obligaba a las empresas a aportar un mínimo valor económico por los residuos que generaban sus propios productos, que tampoco logramos su sanción. Y como con la ley de humedales, como dije antes, también está difícil el contexto actual de poder impulsar esas dos leyes distintas. El objetivo de Jóvenes por el Clima, además de seguir agrandando el movimiento, es tener una participación dentro de lo que es ese modelo de país que nosotros imaginamos con lo que es el desarrollo de estas tecnologías y también la oportunidad, no solamente como para mitigar y reducir las emisiones de gases de efecto invernadero de Argentina, sino tener la oportunidad de desarrollarse a partir de este desarrollo de tecnologías, por ejemplo. Argentina, nosotros siempre decimos que no es responsable directamente de lo que es el cambio climático, que venían explicando acá que era antes de que me sume al programa, pero porque nosotros emitimos un muy bajo porcentaje, el 0,7% de estas emisiones, y hay estudios que dicen que hasta dentro de lo que es solamente dióxido de carbono, nosotros producimos mucho metano porque tenemos mucha ganadería, mucha agricultura, hasta podría decirse, algunos estudios dicen que nosotros tenemos como emisiones negativas, o sea que absorbemos más de lo que nosotros emitimos. Igualmente eso no refiere todos los gases de efecto invernadero, sino principalmente solo algunos, pero Argentina de todas formas, aunque no sea responsable de generar el cambio climático, va a sufrir sus impactos, y al tener una población muchísimo más vulnerable eso se ve más reflejado, al igual que por ejemplo en 2022 hubo una sequía con 20.000 millones de pérdidas, de 20.000 millones de dólares de pérdidas, por ejemplo. Pero bueno, ese sería el objetivo, influir dentro de ese modelo de desarrollo que nosotros estamos esperando. Sí. Mis preguntas iban por ahí, no sé, Nico, por eso, sí. Puedo encajar ahí. Porque como el discurso sobre la crisis climática y cómo afrontarlo, vos hablabas ahí de transición energética, que me parece re interesante, pero también como ustedes trabajan específicamente sobre Latinoamérica, a mí me gustaría saber ¿qué rol crees que tenemos los países del tercer mundo en Latinoamérica en relación a esta crisis que es a nivel mundial, como venías diciendo? Y, por ejemplo, a mí me parece interesante que hay conceptos como el de decrecimiento, que me parece fantástico para llevarlo a la mesa, y después cómo se relaciona con lo que vos acabas de decir. Bueno, yo no creo, a diferencia de lo que muchas personas dicen, que Latinoamérica por lo menos tenga que decrecer para reducir sus emisiones de efecto invernadero. Tenemos un alto porcentaje de nuestra población en la pobreza que necesita consumir muchísimo más de lo que está consumiendo en este momento. A diferencia de, por ejemplo, cómo se mantiene el nivel de vida dentro de países europeos o como por ejemplo Estados Unidos, que sobrepasa los límites globales si todo el mundo consumiese de esa forma. O sea,
Estamos hablando de que hay una zona y una región que tiene que crecer y otra que podríamos llegar a debatir el decrecimiento de esa región, ¿no? Pero me parece que es imposible llevar el decrecimiento hacia, por ejemplo, Latinoamérica o los países africanos o más del tercer mundo, como vos lo llamaste. Parece como que en realidad es una idea que está importada, ¿no? De más que nada. Puede ser, o sea, no tengo pruebas para decir que está importada tampoco, porque seguramente haya un montón de personas con buenas intenciones que piensen esto igualmente, pero no, yo lo veo desde una perspectiva de que también Latinoamérica, al no ser responsable directo con cerca de un 5% de las emisiones globales de gases de efecto invernadero, nosotros tenemos que enfocarnos más en lo que es la adaptación al cambio climático, en generar infraestructura para reducir el impacto de inundaciones, reducir el impacto de sequías, y no tanto, aunque de todas formas deberíamos hacerlo en el largo plazo, reducir las emisiones con, por ejemplo, no sé, cambiar hacia energías renovables. Eso es como más, yo lo veo como una perspectiva para una oportunidad de desarrollo, no tanto como sino el objetivo de reducción de gases de efecto invernadero, sino como que lo veo como algo secundario que es sumamente positivo. Pero bueno, me parece que ahí el enfoque de Latinoamérica debería estar en la adaptación a los efectos del cambio climático y no tanto en la mitigación, o sea, reducir las emisiones. Sí, eso me parece clave con todo lo que es, por ejemplo, la lucha latinoamericana, en el sentido de que yo siento que nosotros como latinoamericanos también, el hecho de nosotros combatir justamente contra estos países que el norte en general, o también, bueno, Estados Unidos, tienen como una dominación en todo lo que son las regiones latinoamericanas, creo que la lucha está en justamente para nosotros pensarnos como potencia mismo, como país, está en unirnos como latinoamericanos y decir, che, bueno, tal vez nosotros tenemos que justamente hacerle frente a todas estas cosas que nos están pidiendo, porque no nos corresponden, como vos decís. Entonces es clave esa parte de la lucha latinoamericana, siento que es justamente una de las mayores salidas a corto plazo que nosotros podemos plantear. Mismo también tiene que crecer, bueno, como argentinos este discurso, pero también creo que un movimiento latinoamericano para hacerle combate a todas estas cosas es clave justamente para mismo adaptarnos nosotros a la crisis climática, así que coincido totalmente. Algo que también podría llegar a estar faltando, creo que es una organización no solamente dentro de Latinoamérica, sino más hasta dentro de las organizaciones ambientales del país, como que hay varias organizaciones ambientales y no mantenemos un foco común entre varias, que sería algo interesante también de plantear. Y después, además de esto, yo creo que es el sueño de todo militante latinoamericano tener una región unificada. No sé si unificada, pero capaz estoy playando muy a largo plazo, ¿no? Pero, bueno, no sé, países amigos, países hermanos, una zona de paz también, a diferencia de muchas otras regiones en todo el mundo, que también es algo que creo que tenemos que valorar. Pero bueno, sí, comparto el sueño también. Sí, no, la realidad es que, bueno, es difícil. Yo siento igual que, por ejemplo, como decía, viste, la realidad es como la crisis climática nos toca tan de cerca. Siento que de acá a futuro vamos a tener que tal vez estas cosas utópicas, tener que plantearlas porque no creo que haya otra forma de plantearlas. O sea, estamos hablando que los índices globales siguen aumentando constantemente. Y sobre todo la parte del sur es donde más está afectado, o sea, y más con una población en nuestro país que, por ejemplo, un 60% de las niñas que está bajo la línea de la pobreza. Todos estos términos son justamente súper graves porque afecta directamente y sobre todo lo que son las crisis climáticas. Pero sí, la realidad es como estas aristas, primero igual creo que como argentinos nos tenemos que unir antes de plantear algo latinoamericano totalmente, pero yo siento que, bueno... Siento que una cosa lleva a la otra. Claro, y siento que es hasta más cercano a eso que de repente Estados Unidos diga, che, tenían razón, loco. Creo que la cagué, voy a... O sea, lo veo difícil eso. De hecho, lo veo complicado. Yo tengo otra pregunta que va por ahí, y es que el tema de vaca muerta me parece interesantísimo. Yo creo que ustedes lo trabajan, así que te voy a preguntar qué pensás sobre vaca muerta, pero también traer como en contraposición con el proyecto Willow, no sé si lo ubicás. No sé qué es el proyecto pero bueno, es como... ¿Quieren explicar primero Vaca Muerta? Bueno, dale. Así dale. Creo que es igual que se hizo viral en su momento, como era una petrolera que en Estados Unidos, en Canadá, que afectaba al Ártico. Ok, sí, perfecto. Creo que sé lo que es. Sí. Pero, bueno, principalmente con lo de vaca muerta, hay también un combustible fósil que muchos países lo ven como un elemento de transición que podría ser, por ejemplo, el gas natural, que Argentina también con el gasoducto y se está proyectando para en los próximos 10 años empezar a exportar ese combustible fósil que también alimenta, principalmente es el primer combustible que alimenta nuestra matriz eléctrica, o sea, con lo que más se genera electricidad en nuestro país, que emite muchísimo menos que, por ejemplo, el carbón y el petróleo, que son combustibles que muchísimos países utilizan para generar su propia matriz eléctrica en sus naciones, en sus propios países.
Bueno, el tema de Vaca Muerta también, además de que, o sea, tiene muchísimo impacto dentro de lo que es, por ejemplo, el fracking, porque se utiliza muchísimo fracking para extraer estos recursos. Luego también es cierto que siguen siendo combustibles fósiles que alimentan a todo lo que es el cambio climático y el calentamiento global. Yo, sin embargo, creo que si tenemos una perspectiva futuro, con, por ejemplo, de esta transición o de diversificar en su conjunto esta matriz eléctrica argentina o sea, con diversificar me refiero a que, por ejemplo, haya un aporte de renovables, haya un aporte de nuclear, haya un aporte también del gas natural que nosotros extraemos acá en nuestro país, que siempre Argentina ha tenido problemas con déficit energético, que nunca hemos llegado a cubrir nuestra propia energía que nosotros producimos en este momento. Así que yo lo veo también como algo que es difícil oponerse, además de que contribuye muchísimo al crecimiento y al desarrollo de, por ejemplo, provincias como Neuquén, que sus mayores ingresos están viniendo dentro de lo que es la explotación de vaca muerta. Y también, pero igualmente me gustaría que esté orientado a futuro con un plan de transición energética que, por ejemplo, estos aportes o un porcentaje importante de estos aportes que le genera nuestro país estén orientados a diversificar esa matriz energética, por ejemplo, a generar más energía nuclear, a generar más energía renovable con el amplio potencial que tenemos en el sur con el viento y en el norte con el sol, por ejemplo. Pero bueno, así que yo lo veo de esa forma. Y también considerando que es un combustible de transición que emite muchísimo menos de lo que emiten el carbón y el petróleo, que son las principales combustibles que utilizan los demás países. Sí, totalmente. Bueno, iba por ahí, justamente Sí. yo quise traerlo del proyecto Willow porque entiendo que con esta perspectiva que vos traes, ¿no? Uno puede pensar en una transición, pero uno tampoco puede directamente criticar lo que es un sustento económico, que también lo que hace es dar los derechos a la misma población. Hay un gráfico que a mí me gusta, que es el de Rosquilla, no sé si lo ubican. El de... Ya te vi. ¿Sobre qué? claro, tipo el de rosquilla lo tengo, pero no sé. Que Kate Raworth lo ideó, que es un gráfico en donde te muestra para adentro las necesidades humanas, sociales, y para afuera los límites biofísicos. Entonces, en ese gráfico, vos lo pueden buscar, te muestra en todos los países cómo se relaciona, cómo están garantizados los derechos sociales y el impacto ambiental. Claro. Y la idea es alcanzar, tener todos los derechos garantizados sin romper ninguno de los límites biofísicos, y ningún país coincide con esas dos cosas, ¿no? Sino que quizás tienen buenos resultados sociales, pero a costa de un gran impacto ambiental. Sí. Y viceversa. O sea, los países que, por ejemplo, menos contaminan tienen el consumo, no sé, por ejemplo, hay algunos países en África que tienen menos consumo promedio que una heladera. O sea, estamos hablando de eso, no Sí, puede sí. ser esa situación. Y por eso son que contaminan tan poco también. Pero bueno. Sí. Entonces, nada, me pasa esto, ¿no? De pensar, como vos decís, hay que resolver una necesidad primero soberana y nacional de garantizar un montón de derechos, como el gran porcentaje de pobreza que tenemos, que lo tenemos que resolver, y que gracias a estos proyectos económicos nosotros podemos tener un capital que nos permita redistribuir, y bueno, eso tiene un montón de cuestiones políticas que resolver, pero asimismo creo que se puede ir hacia una transición, y mi pregunta va por este lado, de cómo podemos hacer un balance con esto que te traía, ¿no? Entre las necesidades y responsabilidades de cada país en torno a la problemática, ¿no? Bueno, también, o sea, es cierto que Argentina no sería ideal tampoco que se desarrolle a partir solamente de generar y llegar a emitir el 5% de las emisiones globales de gases de efecto invernadero. Estaríamos hablando de un problema. También sería un problema que emitamos tan poco con un 50% de pobreza que mantenemos en estos niveles hoy en día. Y entonces lo que nosotros estaríamos apuntando sería un crecimiento económico que no esté solamente orientado a partir de los combustibles fósiles, como por ejemplo el petróleo, gas natural o el carbón, sino más allá de lo que, por ejemplo, buscar el potencial en generar rédito económico a partir de una oportunidad como la transición energética a nivel global, que cada vez más países se están orientando y demandando esas tecnologías, y que Argentina tiene un potencial muy grande dentro de lo que es, como mencionaba antes, la Patagonia, con el viento que sopla casi todos los días del año, y luego en el sol en el norte, que es una de las zonas de Argentina con mayor radiación solar, bueno, de Argentina.
para mí va por ese lado, como tampoco poner lo que es ambiente y desarrollo, porque hay un montón de oportunidades de desarrollo a partir de las circunstancias y contexto ambiental internacional. Pero bueno, también como por ejemplo, viendo el gas de manera positiva, porque puede generar un rédito económico muy importante y a pesar de que emite gases de efecto invernadero su uso, emite muchísimo menos que, de nuevo repito, que lo que es el petróleo y el carbón. Para mí verlo de esa forma también, Sí. ¿no? Y que igualmente como que lo más importante de reflejar es que es imposible, al igual que hacen muchísimos países del mundo, por ejemplo, que su promedio de consumo energético es menor a una heladera, o sea, es algo terrible y que no llega a cubrir las necesidades humanas básicas. No podemos tampoco como apuntar a ese crecimiento para dejar de emitir gases de efecto invernadero, más considerando que Argentina es uno de los menos responsables en todo el mundo en el cambio climático del calentamiento. En eso, bueno, se da mucho esto también de las realidades sociales que una persona que no tiene para comer no le va a estar importando alguna medida ambiental por esto, porque está priorizando el hambre propio de sus hijos, de su familia. Y mismo, bueno, esto en un sentido mucho más grande, pasa lo mismo. Yo creo que también, o sea, para empezar a hablar de ambiente y desarrollo sostenible es necesario también tener gente que tenga para comer, empecemos por ahí. Pero mismo también yo creo que este desarrollo, así como tiene que ser también en un sentido, por ejemplo, bueno, tenemos estos recursos, nosotros no estamos, o sea, podemos intervenir por este lado y por más que genere efectos, efecto invernadero, lo que sea, es importante mismo para que nuestra población, porque todo lo que incide en el ambiente incide en lo social, entonces también tenga para alimentarse. Pero también creo que el discurso de acá a futuro tiene que ser también con la conciencia ambiental de por medio, que eso es importantísimo y por eso está bueno que desde Jóvenes por el Clima tengan esta militancia, sobre todo en lo social, con este enfoque también ambiental de por medio, que creo que para mí también es el futuro, y más en un país como el nuestro, que tiene estos deslices constantemente en cuanto a lo económico, en cuanto a lo social. Claro. Sí, tiene que haber gente luchando ahí con la puja de intereses y en la agenda política, porque Claro. si no nos quedamos en el discurso. Algo igual que ahí que reflejo y ahora me callo así no sé cómo sigue el programa, pero nosotros, por ejemplo, igualmente, no sé, yo personalmente no creo que sea algo de una preocupación de solamente una clase media o una clase media alta, por ejemplo, porque también considerando que hay muchísimos barrios carenciados que no tienen la infraestructura, por ejemplo, para reducir el impacto de inundaciones, que también es una problemática ambiental. Luego también cuando hablamos de humedales, o sea, si se destruye un humedal, los barrios vecinos se suelen inundar porque ese ecosistema deja de estar en funcionamiento. Y entonces también de ese lado, viéndolo, como que hay muchísimos vecinos que también plantean la creación de un parque dentro de su barrio porque no tienen parque. Luego también hablando de que casi no hay espacio verde en las villas de Buenos Aires. Sí. O sea, hay un montón de vecinos que se dedican a eso que no necesariamente están dentro del contexto socioeconómico medio alto, por ejemplo, yo creo se suele que relacionar sí, con el ambiente. La diferenciación me parece que viene más en responsabilidades, o sea, sí hay que poder encontrar un equilibrio en nuestro país para ver de que la lucha pueda ser con la fuerza que debería ser y que el país esté pensando en un cambio sostenible, sustentable y renovable. Sí. Pero aún así aparece de nuevo esta disputa como en los países. De repente, bueno, no somos los que más emiten, no somos los que más responsabilidad tenemos que fijarnos en otras prioridades. Lo mismo la gente que vive en barrios vulnerables. De repente siento que es nuestra responsabilidad desde el privilegio y desde la posibilidad de educarnos y desde la posibilidad de llegar a las políticas públicas, que tal vez esas personas no pueden llegar, el decir, tenemos que pensar en estas situaciones y bueno, y ahí aparece la conciencia social dentro de lo ambiental. Seguro. Nosotros hablamos de un ambientalismo popular, haciendo referencia a eso, total. por ejemplo. Sí, nosotros decimos socioambiental. Sí, nosotros también. O sea, como que son conceptos que van de la mano. Lo socioambiental está relacionado también a lo social, el desarrollo social, no solamente como el frenar proyectos productivos a lo largo del país porque impactan, o sea, no sé, vamos a dejarlo muy en una comparación muy burda, ¿no? Como las ballenas. Nosotros no militamos solamente por las ballenas, militamos sino por las personas también. Sí, yo ahí agradezco todo el trabajo que hacen ustedes porque a mí me parece interesante cuando uno parte de la base de entender que todo es termodinámica y nunca deja de ser termodinámica. Me refiero a que cualquier proceso que nosotros tengamos social, político, a nivel país, a nivel internacional, va a requerir primero de materia y de energía para todo lo que vos quieras. Entonces, en ese sentido, los recursos naturales nunca dejan de estar presentes y por más de que se hable de transición, me pasa que sigo viendo cómo las naciones
siguen intentando manejar sus políticas y sus planificaciones internacionales en base a dónde están los recursos naturales y cómo explotarlos. Seguro. Por más de conciencia que nosotros tengamos. En ese sentido me parece que está muy bueno lo que hacen y yo siempre distingo en lo que es el capitalismo nacional y el capitalismo internacional, ¿no? Porque pienso... ¿qué tan importante es esto de la soberanía de la que hablábamos a la hora de conservar los ecosistemas y tener una explotación más o menos eficiente? Porque yo pienso que una potencia internacional extranjera que viene acá a extraer los recursos y llevárselos, yo creo que poco va a tener de consideración con la calidad de esa explotación y de mismo la salud del ecosistema y de las personas. Seguro. Como hablábamos y cierro con esto, hablábamos de crecimiento, yo creo que es más pensar en cómo vamos a hacer para... no sé si la palabra está bien dicha, pero localizar en el sentido de ser más locales, ¿no? Entender cuál es la región y qué es lo que nosotros deberíamos explotar. Por ejemplo, China viene acá y explota nuestras aguas y nosotros no consumimos un re poco porcentaje de pescado. Entonces, en ese sentido, es cómo vamos a nosotros también ir equilibrando eso en base a los recursos de cada región y adaptarnos, así como nos deberíamos adaptar a las estaciones, a cada fruta y cada vegetal de cada estación. También me parece que es importante adaptarnos a cada región. Seguro. Sí, total. Pero bueno, igual ya vamos a hacer el corte con vos porque ya no queda mucho. Pero bueno, si quieren, ya pueden, los que quieran hacer preguntas, pueden ir haciendo. También, bueno, preguntarte, bueno, no solo agradecerte realmente por haberte acercado, sino, bueno, también habías mencionado que estás con un proyecto de, si querés contar un poco de eso, mismo también lo que se viene en base a eso de vos acá a futuro. Y si querés con eso ya cerramos también. Todo tuyo. Dale. Es un proyecto justamente que hicimos o que fundamos ahí en TECOA, en el campamento que compartimos con NAU, que teníamos un equipo en el que estuvimos investigando, por ejemplo, sobre una problemática que es la inseguridad energética en barrios populares, que es que muchísimas casas en distintos barrios, por ejemplo, se conectan informalmente a la red eléctrica con conexiones, por ejemplo, podría ser al aire libre, que pueden generar un impacto dentro de lo que es, por ejemplo, incendios, fallas en electrodomésticos, luego también electrocuciones, además de que es ilegal, por ejemplo. O sea, como que es una situación muy común dentro de los barrios acá en Argentina, que, bueno, al no llegar a esta red eléctrica formal, tienen que recurrir tienen que acudir a esta forma de conectarse, ¿no? Bueno, nosotros lo planteamos, que es algo que estamos trabajando. Ahora estamos trabajando igualmente, todavía no hicimos como ninguna instalación, pero estamos trabajando en un barrio acá de la ciudad de Buenos Aires que está entre Recoleta y Palermo, al lado de la Villa 31, se llama Saldías, que estamos ahí haciendo un proyecto más social de que nosotros estamos yendo a educar, por ejemplo, ambientalmente a los niños, luego estamos haciendo actividades territoriales o culturales para la gente del barrio y estamos trabajando en ese momento de inserción para luego finalizar el proyecto con una instalación de paneles solares, que es algo que todavía estamos proyectando para final de año, pero que es algo que queremos hacer en un centro comunitario del barrio, de este barrio. Increíble. Este proyecto surge con esa intención, luego estamos viendo, después estamos explorando la posibilidad de, por ejemplo, crear o hacer prototipos de termotanques solares que sean baratos y que sean accesibles para familias que viven en estos barrios, por la problemática también del agua caliente y que al estar, por ejemplo, conectados informalmente a la red eléctrica hay un gran riesgo a la hora de bañarse si es con estos, se me fue la palabra, que es lo que tenemos en la casa para calentar agua. Termotanque. Calefón. El calefón. Calefón. Sí, bueno, estos calefones como que solemos tener en muchísimas casas. Lo que pasa es que estos calefones tienen como algunas informalidades y puede por eso generar algunas electrocuciones en esos mientras la gente se baña. Entonces es una problemática también el soporte de agua caliente. Maldito micrófono. Sí, a veces apoyo la mano, creo que debe ser por eso. Pero bueno, ese es el proyecto en el que estamos trabajando. Luego también yo estuve trabajando un poquito antes de TECOA en un proyecto de educación en energías renovables que también lo quiero llevar al barrio. Y eso principalmente, pero bueno, les contaré. ¿Y tienen un Instagram o ya están haciendo como algún medio así para capitalizar todo lo que vienen haciendo? El medio es Jóvenes por el Clima ARG, el Instagram que pronto vamos a estar comunicando, que todavía no salimos con la difusión porque tampoco es algo que ya hayamos hecho, es algo que estamos proyectando y algo que estamos en proceso de hacer,
pero tampoco siento como que sea Ok, la posibilidad claro. de empezar a comunicar hicimos esto, porque todavía no lo Ok, hicimos, obviamente, perfecto. ¿no? Pero bueno, es algo que estamos trabajando y estamos en proceso de trabajar. Bueno, Buenísimo. Santi, Así que muchas gracias por venir. Espero poder invitarte más adelante también para que sigas contando sobre tu proyecto. Nosotros trabajamos en el barrio 31, así que Mirá. también si podemos, Al lado. sí, si podemos, no sé, conectar ahí estaría muy bueno. Y bueno, nada, eso. También agradecer a Tecoa. Recién estaba viendo el grupo, mandé la info de la entrevista. Ahora están haciendo, no sé si ya cerró la convocatoria, pero están haciendo un laboratorio de innovación climática, que Claro. también está muy bueno. Conozco gente que lo hizo el año pasado y estuvo muy copado, es muy completo, así que Sí. nada, Eh, traigo la info. Bueno, Gracias sí, a ustedes. ahora ya cerramos porque nos van a matar, pero bueno, en serio, muchísimas gracias por venirte. Y bueno, nos vemos después en el próximo programa, el miércoles que viene, que también hay un invitado muy especial, así que bueno, estén atentos también al Instagram. Y bueno, Y muchísimas sigan gracias por a estar. Jóvenes por el Clima. Y sigan Y a a Jóvenes Santi, y a Climas y Santi. a Santi. Chao. Gracias a ustedes. Ahí.